Bien, hermanos, vamos a abrir ahí en el libro de Malaquías capítulo 1, verso del 6 en adelante, y vamos a ver qué estaba ocurriendo en esos momentos, hermanos. Dice que ahí Jehová reprende a los sacerdotes. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos: ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Quien también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso, ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros los habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña y el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Fíjense, hermanos, qué tremendo. Tomen asiento, por favor. Qué tremenda situación, hermanos, estaba viviendo en esos momentos. Y hoy en día a veces podemos estar también en la misma condición. Que la palabra es despreciar la mesa del Señor, hermanos. Eso quiere decir que nosotros tenemos que honrar la palabra. ¿Por qué razón? Porque ella es la que nos da vida, ella es la que alimenta nuestro espíritu, ¿sí? Alimenta nuestro espíritu y hace que nuestras vidas, hermanos, sean transformadas. Por eso Israel, cuando nosotros vemos cómo fue el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, caemos en la situación en que fue un pueblo mediocre. Un pueblo, hermanos, que no le dio la honra y la gloria a Dios, porque Él se lo merecía todo, hermanos. Desde el principio, Dios tuvo a bien en su creación, cuando hizo a Adán y a Eva, hermanos, tener una comunión con ellos, estar cerca de ellos, ponerles el lugar precioso que ellos tenían. Ahí no tenían que otra gente hablara mal de ellos, hermanos, o que otra gente los criticara, sino sencillamente estaba ahí Dios en comunión con ellos y les había ofrecido todo. El único propósito que Dios tenía es que la creación que Dios había hecho, hermanos, o que ha hecho hasta el día de hoy en la vida de cada uno de nosotros, sea lo mejor. ¿Y qué fue lo que pasó? Ciertamente hubo una serpiente, Dios les había dicho que no comieran del árbol, sin embargo, como que no quisieron y obedecieron a aquella palabra que no les iba a traer ningún beneficio. Aquella desobediencia que parecía que no iba a trascender sobre sus vidas. Sin embargo, pues fueron echados de Edén, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando del principio. Y a lo largo del tiempo, hermanos, como hemos estado viendo,
el Pentateuco, como vimos los libros históricos, ¿verdad? Y vimos la decadencia de un pueblo de Dios, hermanos, que Dios lo único que quería era amarlos y cuidarlos. Y es lo mismo que hoy en día es lo que Dios quiere para con nosotros. Cuidarnos, amarnos, ubicarnos, que creamos en su palabra, porque de ahí es de donde nace nuestra fe. ¿Sí? De ahí es de donde nace. Por eso cuando habla ahí en Malaquías 1, 6 y 7, y donde dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dice: y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Fíjese, cuando ya hay una insensibilidad, hermanos, en el corazón, créeme que hay algo que estás diciendo. ¿En qué te hemos menospreciado? Si no, pues que hable, que diga, que haga, que no vaya, o que sí vaya, o qué. Se está menospreciando muchas cosas, hermanos, que son por la gracia y la misericordia que es por la que vivimos nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? El Dios de la Biblia es excelente, hermanos. ¿Sí? Su creación fue excelente. Su encarnación fue excelente cuando vino Jesús. Su resurrección fue excelente. Quiere decir que nuestro Dios no ha tenido un solo error. Su grado de excelencia, hermanos, es lo que lo hace ser el Señor de señores y el Rey de reyes. Eso es lo que lo hace ser. ¿Cómo explicar nuestra respuesta mediocre ante la realidad? ¿Cómo es que nosotros decimos creer en un Dios tan grande y tan excelente, hermanos, cuando a veces no le creemos lo que Él nos dice? O cuando nosotros, como lo que hacía unas semanas atrás nos decía Nayeli: ay, ¿por qué hay tanto abuso con los niños de tu amiga, no? ¿Por qué Dios permite tantas cosas, no? ¿Por qué hay tantas matanzas? ¿Por qué hay tantos abusos? ¿No? Porque hay tantas cosas que no están, porque están pasando las cosas y Dios no detiene todo ello. Cuando vemos al pueblo de Dios, hermanos, pasó por muchas situaciones y circunstancias y fueron llevados cautivos a Babilonia. Sin embargo, hermanos, el pueblo, ¿qué hacía con el corazón de muchos de ellos? El remanente era fiel y buscaba de Dios, porque siempre hubo un remanente. Pero los que siempre estaban al acecho y a no querer, hermanos, endurecieron su corazón y lo tenían tan endurecido que nada penetraba, solo críticas, solo situaciones y hacer los cultos como ellos creían conveniente. Por eso cuando dice Dios, si me dices Padre, ¿dónde está mi honra? Y si me dices que soy el Señor, ¿dónde está mi temor? ¿No? Entonces cuando nosotros vemos que es un Dios excelente y que muchas veces la mediocridad es hacer solo la mitad de lo que fue asignado con la mitad del esfuerzo que es requerido. Y cuando nosotros no nos esmeramos por hacer las cosas como Dios quiere, hermanos, entonces somos un pueblo, ¿cómo creen? Mediocre. Y Dios es un Dios excelente, hermanos. No nos ha enseñado eso Dios. Nos ha enseñado a darle lo mejor, en todo tiempo y en todo momento. ¿Sí? Y cuando eso nos debe de inyectar, hermanos, el poder que nosotros demos lo que a Dios le pertenece, la excelencia. ¿Sí? La mediocridad es hacer eso, la mitad de lo que fue asignado, con la mitad del esfuerzo. No me esfuerzo para nada. Para nada me esfuerzo porque estoy tan tranquila. Voy a hacer, no que Dios me hizo libre, yo hago lo que yo quiero. Ciertamente, hermanos, si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres, pero libres del pecado, hermanos, ¿sí? El ambiente, entonces vimos que en esa época la ciudad de Jerusalén y el templo habían sido reconstruidos desde hacía casi un siglo, pero el pueblo se había vuelto negligente en su adoración. O sea, ¿qué pasaba con el pueblo? Era negligente. No quería adorar como Dios les había enseñado. Él quería que le adoraran totalmente al 100%. ¿Sí? Dios se dio a la mitad
¿Dios nos ha enseñado la mediocridad? No, Él se dio todo y dio todo en su Hijo, ¿sí? Cuando vemos ese mensaje principal de este libro, que la relación del pueblo con Dios estaba rota debido a su pecado y pronto serían castigados. ¿Y sí? Pero a los pocos que se arrepintieron iban a recibir la bendición de Dios ilustrada en sus promesas de enviar al Mesías. Estamos hablando del libro de Malaquías, que fue el último profeta, que 400 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo no hubo profetas. No hubo quien hablara al pueblo de Dios. Hubo un silencio. ¿Se imaginan guardar 400 años un silencio, Dios? Por la situación de un pueblo, hermanos, que no quería hablar, que no quería buscar de Dios, que no quería honrar a Dios, que estábamos viendo estos momentos tan críticos en el pueblo de Dios, ¿sí? Dice, la hipocresía, la negligencia hacia Dios y la vida despreocupada tenían consecuencias devastadoras, hermanos. Cuando nosotros venimos y escuchamos la palabra de Dios y nos vamos con la palabra, porque esta hace mella en nuestra mente y en nuestro corazón, porque es más cortante que espada de doble filo. Pero cuando nosotros nos hablaban en la mañana, ¿no? También en escuela dominical, están buenísimas las escuelas dominicales, y la hemos dado quién sabe cuántas veces estos libros. Pero sin embargo, hermanos, ¿cuánta de nosotros nos despreocupamos totalmente, hermanos? ¿Por qué? Porque estábamos como a lo mejor el pueblo de Dios en esos momentos. No queríamos absolutamente dar más que la mediocridad. Tengo otras cosas más importantes que aprender de Dios. Tengo otros horarios más importantes que llegar como Dios quiere que llegue. Y vean la devastación que estaba sucediendo en esos momentos, ¿sí? La hipocresía, la negligencia hacia Dios y la vida despreocupada tienen consecuencias devastadoras. El servir y adorar a Dios debe de ser el punto principal de nuestras vidas, tanto ahora como en la eternidad. Estamos preparándonos para irnos al cielo. ¿Quiénes quieren ir al cielo, hermanos? Hemos dicho cantidad de veces. Horas, a veces cuando se me atraviesa algo o hay una necesidad, lees la palabra, la mera verdad no le entiendo. Y no recurrimos aquí al lugar donde nos enseñan, hermanos. Por eso es que a veces nuestra mentecita no crece más. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos dejado de venir a aprender. Como hemos dicho en infinidad de veces, el templo, ¿con qué finalidad se había hecho, hermanos, en ese tiempo? Para reunirse, y desde que salieron de Egipto, ¿verdad?, hicieron el tabernáculo de reunión, porque Dios, ¿qué era? Estaba ahí su presencia, y eran abastecidos de Él, pero necios, ¿verdad? Y Dios, en su grande amor y en su grande misericordia, como no quería que nadie se perdiera, a ver, no se vayan a perder del camino. De día la nube y de noche el fuego. Y era cuidado especial. Sí, hermanos, era un cuidado especial. Iban a llegar a la tierra prometida en 40 días. Pero ¿qué sucedió? Que por la rebeldía se hicieron 40 años. Habían visto el poder grandísimo, y lo hemos estado hablando muchas veces, ¿verdad?, de lo que vivieron en las plagas que tuvieron en Egipto, hermanos. Y que el pueblo de Dios, hagan de cuenta que ponía un círculo Dios en ellos y no les pasaba nada. ¿Qué más muestras de que Dios estaba con ellos? ¿Qué más muestras en nosotros que Dios está con nosotros, hermanos? Que Dios es un excelente Dios, pero al que hay que honrar y hay que glorificar con excelencia también. Con excelencia de atención, con excelencia de venir y de buscar de Él,
con excelencia de escuchar la palabra, de llevarla a cabo en nuestras vidas, porque de lo contrario, hermanos, no nos va a servir absolutamente de nada. ¿Sí? Entonces, servir y adorar a Dios debe de ser el punto principal de nuestra vida, tanto ahora como en la eternidad. El servicio a Dios, tenerlo con todo mi corazón. No creo que los maestros vayan a decir, híjole, me toca dar clase, híjole, que posponlo, ¿no?, para otra ocasión. No, hermanos. Y quiero decirles a los maestros que tienen una grande responsabilidad. Como todos, como hijos de Dios, tenemos una grande responsabilidad. O sea, a lo mejor podemos decir, pues ellos que sirven, yo no sirvo, yo por eso no sirvo. No, hermanos, todos tenemos una gran responsabilidad. El pueblo se fue alejando, ¿por qué razón? Por perder responsabilidades. Los sacerdotes fueron haciendo lo mismo, quitando responsabilidades que se tenían, ¿sí? Dice que Dios acusó a los sacerdotes, y ahí cuando vemos capítulo 1, versículo 6, donde nos dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Y quiero decirles que el que estaba hablando en esos momentos, ¿quién creen que era? Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Jehová de los ejércitos. Dios acusó a los sacerdotes de no haberlo honrado y no haber dado buenos ejemplos espirituales al pueblo. Quiere decir que también puede haber contaminación entre nosotros, como líderes, como pastores, como maestros. Sí, no estamos exentos. Ay, no, es que él sí tiene toda la responsabilidad. No, todos la tenemos, hermanos. Todos la tenemos, todos vamos con esa bendición de poder decir, y en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, hermanos, donde la presencia de Dios hace tanta falta, ¿sí? Para que la gente pueda creer en lo que Dios está haciendo con nosotros, hermanos. ¿Sí? Eso era lo que estaba pasando en ese momento y hoy está pasando en estos momentos, ¿sí? Dios acusó a los sacerdotes de no haberlo honrado y no haber dado buenos ejemplos espirituales al pueblo. El templo había sido reconstruido en el año 516 antes de Cristo y la adoración se llevaba a cabo allí, pero los sacerdotes no adoraban a Dios de manera adecuada. A veces uno se pone a pensar, Señor, dame toda la sabiduría, porque no crean que es para llevar a un pueblo, hermanos, a que sea un pueblo. Al menos mi deseo no es tener la responsabilidad de una mediocridad en mi vida, sino de una grande responsabilidad. ¿Por qué razón? Porque estamos ministrándoles la palabra de Dios, hermanos. Y deseamos que esta palabra verdaderamente la asumemos y la llevemos a cabo en nuestras vidas, ¿sí? Dice que Esdras, el sacerdote, había llevado a cabo un gran avivamiento y lo hemos visto en la lectura que tuvimos del libro de Esdras, ahora que tuvimos libros históricos, y vimos, hermanos, que también en el libro de Nehemías, que nuevamente estamos volviendo a repetirlo, ¿sí? Los días jueves con mujeres del avivamiento, ¿sí? De que la palabra era la que hacía vibrar al pueblo de Dios, hermanos, pero que también, hermanos, a los sacerdotes tenía que haber un comportamiento digno. Vemos que en el libro de Nehemías, hermanos, el pueblo estaba totalmente ¿qué? Apartado. Ya no guardaban el sábado, hacían negocio los sábados, hermanos, y no importaba cuál era el día ni nada. Es lo mismo hoy en día. El domingo, que es de venir y glorificar a Dios y de que estemos aquí por el trabajo o por la situación, hermanos, nos está llevando. Y créanme, hermanos, que estamos viendo que las empresas se están absorbiendo de tal manera por la necesidad que hay de falta de trabajo.
¿Y eso qué creen que está haciendo? Quitar responsabilidades a nosotros como pueblo de Dios. Porque más grande es mi necesidad de tener un dinero y no me corran del trabajo que tener una responsabilidad como hijo de Dios. Y hacemos lo que ellos nos dicen porque nos tienen, ¿cómo creen? Con la sartén bajo el mango. Esto es lo que hoy se está viviendo. Por eso hay cosas de que, pues es que tú sé libre, ¿no? Y hay tantas situaciones, ¿no? Que hay. Ayer que escuchaba el devocional del hermano Lucero, donde dicen que allá afuera de la catedral, y quienes hemos tenido oportunidad de ir al centro histórico, ahí te hacen limpias. Está pues digo, la Catedral de México, ¿verdad? Donde supuestamente ahí van y van y escuchan misa. Y ahí hay de todo. Y la gente va ahí a hacerse limpias porque cree más en eso que creerle a Dios en su vida. Y a nosotros eso nos llega a pasar porque decimos, pues si los otros los hacen, ¿por qué nosotros no? Les platiqué en una ocasión de una persona que era hermana, que le dio cáncer, y que tal fue su desesperación por sanar, que acudió con un hechicero para que la sanara. Fíjese a veces cómo nuestras necesidades nos ahogan y nos llevan a tomar decisiones totalmente diferentes a lo que Dios nos está enseñando. Y esto estaba pasando al pueblo. Estaba tomando decisiones fuera de lugar, como a lo mejor estamos tomando decisiones fuera de lugar en nuestra vida. Y no estamos oyendo ni siendo oidores y hacedores de la palabra de Dios. ¿Sí? Así es que Esdras, el sacerdote, había llevado a cabo un gran avivamiento, pero en los tiempos de Malaquías, muchos años después, casi 100 años después, hermanos, de la muerte de Esdras, el sacerdocio estaba en decadencia. La adoración a Dios se había perdido, su vitalidad se había vuelto más un negocio para los sacerdotes que una adoración sincera. Ya no era el cumplir con lo que Dios decía, sino con lo que ellos hacían o con lo que ellos decían. Y eso se va perdiendo. Imagínense que los sacerdotes son los que dan la palabra de Dios y no hay esa cercanía con Dios para poder alimentar al pueblo. Imagínense el pueblo sin alimento, sin decisiones propias, ¿cómo se va a ir destruyendo la vida espiritual? ¿No? Y ahí nuevamente, ¿no? Ahí en el 7 y 8 dice que de Malaquías capítulo 1 dice: ¿en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Dice, si se lo das al príncipe, ¿crees que te lo acepte? Si Dios es un Dios de excelencia, y darle el ciego cuando Él había pedido que se le diera lo mejor. Y cuando habla lo mejor es porque Él nos ha dado lo mejor. Y lo menos que nosotros podemos hacer es darle a Él lo mejor. La ley requería que se sacrificaran animales vivos y sin defectos, dice ahí Levíticos 1:3. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Fue holocausto de vacuno y su ofrenda tendría que ser sin defecto, hermanos. Por eso cuando el Cordero de Dios, que es Jesús, que vino, dice que el Cordero de Dios que quita y borra el pecado del mundo fue perfecto. Por eso cuando decimos la excelencia de Dios es la perfección, hermanos. Y Él lo único que ofrece es perfección y excelencia para lo que nos da. ¿Sí?
Pero ¿qué pasaba con estos sacerdotes? Estaban ofreciendo animales ciegos, cojos y algunos hasta muertos. Fíjense nada más hasta dónde había caído el pueblo de llevar muchas veces, porque acuérdense que los que tenían que llevar el animal eran los que tenían que ser supuestamente para algún pecado que se había cometido. Entonces llevaban los animales ciegos, cojos y algunos ya muertos. ¿Y qué hacían los mismos sacerdotes? Se los recibían. Cuando tenían un conocimiento, ¿verdad?, de que tenía que ser perfecto. Dice, pero estos sacerdotes estaban ofreciendo esos animales ciegos, cojos y algunos ya hasta muertos. Dios acusó a Israel de deshonrarlo al ofrecer sacrificios imperfectos. Romanos 12:1 nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiere decir que en ese tiempo ahí estaban los animales ofreciéndose, y a nosotros, hermanos, nos está pidiendo que así, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿No dio una excelencia al salvarnos? Y dijo, y quita y borra el pecado del mundo. No como en el Antiguo Testamento, que lo único que se hacía cuando se ofrecía el holocausto cubría el pecado. En nosotros lo quita y lo borra. Y nunca más me acordaré de tus pecados e iniquidades, porque con un solo sacrificio hice perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10. Si damos a Dios solo el tiempo, el dinero y la energía que nos sobran, repartiremos el mismo pecado de estos adoradores que no querían entregar nada valioso a Dios. No, tiempo no lo tengo, dinero menos, no hombre, ¿cómo crees que vamos a dar ahí? ¿Cómo crees que vamos a comprar un talento? ¿Cómo crees que vamos a dar para la rampita? No. ¿Cómo crees que vamos a dar nuestros diezmos? Jamás lo haremos. No me gusta tocar el tema, hermanos, pero hoy lo tengo que tocar porque hoy me está llevando Dios a hacerlo, porque hablaría de un evangelio imperfecto, y estamos hablando de perfección, y estamos hablando de lo que Dios quiere y lo que Dios rechaza en nuestra vida. No tenemos trabajo, oren para que tengamos trabajo. Y ya ha habido el trabajo, ¿qué pasa? Se me resolvió mi problema. Veles y diles a la iglesia que oren por me estoy muriendo. Ora, que oren por. Y ya sanos, nos vamos como los leprosos, ¿no? Que se olvidaron de agradecerle a Jesús el milagro de hacerlos limpios. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros, hermanos, si damos a Dios solo el tiempo, el dinero y la energía que nos sobran, repetiremos el mismo pecado de estos adoradores que no querían entregar nada valioso a Dios. Lo que entregamos refleja la verdadera actitud hacia Dios. Lo que entregamos, el tiempo, en obediencia al diezmo, la atención, el cuidado en nuestra vida espiritual, el venir con el propósito con el cual Dios nos ha tenido. No venimos a conocer una religión, hermanos, para cambiar de la otra que teníamos, sino vino con un propósito diferente de hacer las cosas diferentes en nuestra vida. No somos perfectos, pero nos gusta la imperfección, hermanos, cuando tenemos un excelente Dios que en nuestra vida puede hacer muchos cambios. Sí lo tenemos, pero nosotros caminábamos bajo una necedad, ¿sí? El pueblo ofrecía sacrificios impropios a Dios al pensar que solo en lo que les convenía. Pues da, a ver, ¿qué das? Esto, que es barato, dales ahí esto, total, ¿no?
ser lo más barato que daban era lo posible, ofrecer hasta animales muertos que ya no tenían un precio, hermanos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es, hermanos, ofrecerle a Dios lo impuro, lo imperfecto. También ofrecían, dice, el pensar que les convenía ser lo más barato posible que se pudiera dar, ser negligentes, no les importaba lo que ofrecían en sacrificio. Lo que caiga, ¿qué te están ofreciendo? Unos palominos, pero ¿qué crees? Se acaban de morir, échalos. Se van a morir, pues échaselos ya muertos, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Créanme que ahora que estuve estudiando toda la semana esta parte, verdaderamente Dios te conmueve. Y dices, tantas cosas hemos recibido de parte de Dios, que Señor, cuánto te hemos fallado en ser tan negligentes y tan mediocres. Y vivimos contentos con esa mediocridad porque nos hemos acostumbrado. Es como la gente cuando vemos a los parias en la calle, aquellos que se han olvidado de sus vidas y que los vemos todos sucios y todos malolientes, pero ellos ya no inhalan lo mal que huelen porque se han acostumbrado al mal olor. Perdieron la razón, perdieron el olfato, perdieron la vista, perdieron la persona, la creación máxima de Dios que eran. ¿Y cuántos de nosotros a veces por negligentes vamos perdiendo el lugar que tenemos en Dios? Ese lugar donde respiramos. Dice que olor grato debe de ser el sacrificio que ofrecemos a Dios. También una parte que era desobedecer totalmente, ofreciendo sacrificios a su manera y no como Dios se los había ordenado. Y a veces nosotros decimos, con esto que estoy haciendo, a veces nosotros nos creemos que somos más listos que Dios. Y que lo que Él ordenó ya está ahorita, ya pasó a obsoleto. ¿Y qué es lo que pasa? No sigue vigente, hermanos. Sigue vigente porque la palabra de Dios es de ayer, de hoy y para siempre. Y Él es el mismo Dios de ayer y de hoy y por los siglos, ¿sí? Desobedecer totalmente, ofreciendo sacrificios a su manera y no como Dios se los había ordenado. Estos métodos se utilizaban al ofrecer sacrificios que mostraban su verdadera actitud hacia Dios. Por eso cuando nosotros venimos y decimos aquí el culto empieza a las 10 de la mañana, ¿a qué horas empieza? ¿A las 11? A las 10. Tenemos ¿cómo se llama? El ensayo, ¿a qué horas empiezan? A las 9 de la mañana. ¿Llegan a las 9? ¡Ojo! Excelencia para Dios. ¿Los varones a qué horas empiezan? ¿A las 9 de la mañana empiezan? No. A veces ni vienen. Fíjate, qué triste, ¿no? Qué triste situación. Por eso Dios nos está hablando de esta manera hoy, hermanos. ¿A qué horas es escuela dominical? A las 10 de la mañana. Empieza a las 10. Ven a las 10, para que veas que sí empieza a las 10. 10:05. 10:05. Oramos. En lo que se da la bienvenida, en todo esto. Y si no, vamos a probar lo que es de Dios, hermanos. Y vamos a probarle en darle lo mejor. En darle lo mejor. ¿No nos dio en excelencia? ¿No estamos viendo que Dios es un excelente? Eso es mostrar la verdadera actitud que puede haber en nosotros. El pueblo de Israel tuvo una liturgia mediocre. Su falta de capacidad para apreciar quién era Dios lo llevó a tener una adoración mediocre. El pueblo de Israel tenía familias mediocres.
Sus valores eran de traición y violencia. Pretendían empezar un capítulo nuevo en su vida sin haber terminado de manera correcta el anterior. ¿Cómo iban a empezar algo nuevo si no habían dado carpetazo a lo de antes? Israel tenía un compromiso mediocre con Dios. El darle una ofrenda a Dios que reflejaba su ignorancia de a quién se dirigían. Predominaba la mentalidad de limosnas. ¿Qué hemos dicho? Cuando demos algo, hermanos, no demos porque nos sobra, porque Dios no es Dios de sobras. Voy a darlo en la religión popular, cuando recogen porque dicen recogemos las limosnas. Dios no es limosnero, hermanos. Dios no es limosnero, pero a veces creemos que así lo tenemos que tratar, como limosnero, dándole lo que a nosotros nos sobra o esto porque está aquí. No, hermanos. Dice que el pueblo había perdido y la misericordia de Dios sigue vigente hasta el día de hoy. Sigue vigente. Porque Dios quiere prosperarnos y bendecirnos de manera especial. Por eso Israel tenía ese compromiso mediocre con Dios. El darle una ofrenda a Dios reflejaba su ignorancia de a quién se dirigían. Predominaba entonces la mentalidad de limosneros, ¿verdad? Dándole limosna. Charles Swindoll, que es el escritor del libro que estamos leyendo, o que ya lo hemos leído muchas veces. ¿Cuál es? El de Pásame otro ladrillo. Ese, hermano, me gustó las frases que otorgó en este apunte. Dice: la excelencia es un concepto difícil de comunicar, pues es fácil de malinterpretar, desde la perfección neurótica hasta la presumida sofisticación. No es ninguna de las dos. Por el contrario, es el material con el que está hecha la grandeza. Es la diferencia entre ir de paso y volar, y es lo que diferencia lo significativo de lo superficial, lo duradero de lo temporal. Dios espera y merece lo mejor de nosotros, así que elijamos vivir con excelencia, haciendo lo que nos toca hacer, lo mejor que podamos, con lo que tenemos y sabemos, pero en excelencia. El domingo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues la iglesia, pero en el tiempo que yo quiera. ¿Me pasan lista? No. Allá con Dios es el que nos pasa la lista del corazón. ¿Y qué podemos decir? Que en el trabajo nos permiten llegar tarde y nos dicen: pásale, ¿qué horas son? Es a las 7, pero llegué a las 9. Pásale, no pasa nada. ¿O sí? ¿O sí lo hacen así? No, pues yo creo que habría un chorro de desempleados, hermanos, por irresponsables, ¿no? Pero ¿qué pasa con nosotros, hermanos? Como se trata de Dios y como Dios es paciente, misericordioso y es amor, pues a Él hay que darle lo que hacía el pueblo, los sobrantes. Hoy con todo mi corazón se los digo, hermanos. Si queremos seguir una religión, estamos perdidos. Pero si queremos seguir a Cristo, tenemos que dar lo mejor. La excelencia. Levantarnos más temprano. Te levantas, yo me fijo que en la casa de ustedes entra la nieta a las 7 de la mañana. Y desde las 5 de la mañana y media ya se están bañando, porque si no llegan a las 7, pues no dejan entrar a Valeria a la escuela. Y ahí hay un horario del cual
se tiene que ejecutar. ¿Cierran la puerta a las 7 de la mañana? Sí, estaba escuchando el otro día a una amiguita y me decía, ay, va también ahí en la escuela donde va Vale, nada más que este niño va en la secundaria, y dice, llegamos aterrizando, casi metió la mano, si no cerraban la reja, le salvó la mano. Sí, le salvó la mano porque ya la tenía ahí la mano, ¿no? Es que cuando ya están en la preparatoria pueden entrar a las clases que quieran, sí, y las reprobadas que quieran también, ¿verdad? Porque eso significa que no tienes ninguna responsabilidad. Hermanos, hoy en esta tarde Dios ha hablado claro a nuestras vidas. Vimos el video, empezamos a desgajar la palabra, empezamos a ver lo mal que hacía el pueblo de Israel, empecemos a ver lo mal que hemos hecho y que hoy Dios es un Dios de oportunidades, que a Él le gusta la excelencia porque ha sido excelente y que vamos en un proceso ciertamente, pero hay cosas en nuestra vida, hermanos, que nosotros somos los que detenemos o los que apresuramos, ¿sí? O detenemos o nos quedamos ahí quietos. Entonces, aquí, hermanos, ¿qué quiere Dios de nosotros? Quiere lo que Él mismo dio, todo lo mejor. Israel estaba tomando sus animales desechados que no valían nada para ofrecérselos en sacrificio a Dios. Él se sentía ofendido después de leer este conmovedor mensaje que estamos leyendo. Debemos de sentirnos conmovidos. Dice, examinemos el calendario de actividades, la chequera, la cartera, para ver a qué se parecen las cosas que le damos a Dios. ¿Son cosas manchadas? Y no manchadas de que, ay, eres bien manchado, ¿eh? No son de esas manchadas, ¿sí? ¿Son cosas manchadas, ciegas, cojas e insignificantes? ¿O son un reflejo de lo mejor entre todo cuanto nosotros poseemos? Por eso, oremos a Dios por las ofrendas. No las insultemos, hermanos. No insultemos lo que tenemos que dar honroso a Dios. Hay quienes han llegado a decir, no des el diezmo porque no nos va a alcanzar. Apártalo porque no estás viendo las necesidades que tenemos. Fíjate cómo no le crees a Dios. No he visto justo desamparado, dice su palabra, ni su simiente que mendigue pan. Y hablando de dinero, imagínate del tiempo, del lugar que tiene Dios en tu vida, del grande sacrificio de excelencia que hizo por nosotros para hacer todo lo mejor. Queremos hogares perfectos cuando nosotros no hacemos lo perfecto para con Dios, que es el que nos instruye a través de su Espíritu Santo. Queremos que somos los mejores cuando no damos todo lo mejor. Criticamos a los que no lo hacen, pero nosotros estamos criticando porque también estamos mal. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que Dios quiere una depuración y quiere que la iglesia hoy sea renovada y restaurada. Quiere Dios, hermanos, así como se presentó en sacrificio, así nos presentamos ante Él en sacrificio vivo, como nos dice Romanos 12:1, y que realmente, hermanos, lo hagamos, que no seamos oidores olvidadizos, que entre por aquí, salga por acá y diga, yo defiendo mi postura, yo he sido así y me ha ido bien. Veamos hasta dónde llegó el pueblo, hermanos, ofreciendo cosas muertas a Dios. Dios no ofreció un hijo muerto. Por su muerte es que nosotros vivimos. Por su sangre derramada en la cruz del Calvario es porque somos limpios. Por su grande amor es por lo que estamos aquí todavía hoy. Por su grande misericordia, porque no quiere que nadie nos perdamos. ¿Qué está de nuestra vida, hermanos? Aquí le podemos decir hoy, Señor, aquí estoy.
y reconozco la gravedad del problema que tengo en mi vida. Porque mientras no lo reconozcamos, hermanos, dijera Pablo, comamos y bebamos, que al fin mañana moriremos. No erréis, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nos hacemos sordos, ciegos a lo que nos conviene, y a lo que no, seguimos. Pero se nos presenta la necesidad y lo inmediato que hacemos, ¿qué es? Recurrir a Él. Échenle a la iglesia, hay que estar orando por esta necesidad. Y la iglesia responde. ¿No es nuestro mensajero? ¿No es el Dios que nosotros le ordenamos las cosas que haga? Y fíjese hasta dónde llega a ser hasta nuestro servidor, pero un servidor de excelencia, que no se cansa de batallar con nosotros. Ayer que veíamos con Mónica, dice, mamá, es que a veces somos verdaderamente de terror. Cómo Dios no se cansa de nosotros gracias a su misericordia, pero no la agotemos, hermanos. No agotemos la misericordia de Dios. No sabemos el día de mañana lo que va a suceder en nuestras vidas y por la manera en que vamos a llegar. Hoy nos habló y nos exhortó a través de lo que había pasado con el pueblo de Israel. Lo que puede pasar con nosotros si nosotros hacemos sordos nuestros oídos. Pero hoy en esta tarde yo espero que Dios haya conmovido nuestros corazones, que Dios los haya sensibilizados y que quiera decir, Señor, yo no quiero ser así, mediocre, con la mitad de lo que deseo hacer, con la mitad del esfuerzo, porque Dios es un Dios completo, perfecto. Amén. ¿Podemos pararnos esta tarde? Podemos decirle al Señor, quiero siempre, Dios, darte lo mejor. ¿Cuántos estamos dispuestos a dar lo mejor? Estamos haciendo ayuno, hermanos. Estamos haciendo ayuno y créanme que ha sido una bendición. A lo mejor a algunos ha costado trabajo y no están impuestos, pero estamos ayunando por los varones, estamos ayunando por la iglesia, estamos ayunando porque cada día seamos mejores. Pues toda esta bola, que sigan haciéndolo. Yo mientras disfruto de los resultados de la oración. No seamos negligentes, hermanos. Y sube al equipo. Sube al camión de los vencedores en el nombre de Jesús. No únicamente veas pasar lo que hacen por nosotros, sino también nos integramos a hacer por los demás, hermanos. Amén. Que gracias a la misericordia de Dios estamos de pie, hermanos. ¿Sí? Pero ¿cuántos han empezado a querer tropezar o ya han tropezado? ¿Sí? ¿Cuántos ya a lo mejor en sus mentes, no, pues yo qué voy a hacer en la iglesia? No aprendo, no entiendo. No aprendemos y no entendemos porque no ponemos atención. Y si no nos quedó algo claro, pues ahí está nuevamente, vuélvetela a replicar de nuevo, ¿no? Ahí está grabada, ¿no? Dios es un Dios de oportunidades, ciertamente, ¿no? Como decía el hermano Lucero, del ciego, ¿no? Que a la primera no vio, sino vio borroso, pero fue nuevamente, ¿con quién? Con Jesús, ¿verdad? Y le dice Jesús, ¿cómo ves? Pues borroso, ¿cuántos vemos borrosos aquí? Pues quiero ver bien. Pues ven a Jesús para ver bien, para oír bien y para hacer bien. Amén. Porque si no estamos haciendo lo que nosotros queremos. ¿Estamos de acuerdo? Así es que esta tarde vamos a levantar nuestra mano al Señor. Quien quiera, quien desee, quien diga, sí te necesito, Jesús. He menospreciado cada acto que yo tengo de indiferencia, de no hacer las cosas como tú quieres que las haga. Eso lo reconozco, Señor. Padre, te adoramos en esta tarde, Señor. Bendecimos tu nombre, mi Dios. Y te pedimos que nos perdones, Señor, porque no queremos la mediocridad de nuestras vidas, porque tú eres un excelente Dios
que diste a tu Hijo, que hiciste una creación perfecta, Señor, que diste a tu Hijo en excelencia por toda la bola de pecadores que somos, Señor, y que has dado tu vida en sacrificio vivo por nosotros, Señor. Mi Dios, en esta tarde te pedimos que nos perdones, que restaures nuestras vidas y que nos hagas obedientes, Señor. Que nos hagas, Señor, tomar en serio lo que estamos caminando en ti, Padre. No estamos por estar en una religión, sino estamos por estar en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque esto es lo que nos va a llevar a vida eterna. Padre, hoy en esta tarde te pedimos que trabajes en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Que lo que te demos, Señor, sea de excelencia para ti, porque tú te lo mereces, Padre. Redarguye nuestras mentes, nuestros corazones, mi Dios. Quita todo aquello, Señor, que se interpone en nuestras vidas para no estar puntuales, para no acudir, Señor, a las enseñanzas que tenemos, porque tenemos provisión de ti, Señor, porque, como decía tu palabra en esta mañana, en esta tarde, que despreciaron la mesa del Señor. Y despreciar la mesa del Señor es despreciar las enseñanzas que tú das a nuestras vidas, Señor. Y querer hacer nosotros lo que creemos que es lo mejor, pero para nosotros, pero no para en obediencia para contigo, Señor. Hoy en esta tarde tú mejor que nadie nos conoces y tú eres el único que puedes trabajar en nosotros, Señor, porque tú eres el experto. Tú eres el que pones, tú eres el que quitas, tú eres el que haces el querer como el hacer para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Pero hoy en esta tarde yo me comprometo, Señor, a darte lo mejor de mi vida, Padre. Porque tú ya diste lo mejor y por esa razón estoy aquí, Señor. Hoy te agradezco infinitamente en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que esta palabra, Señor, que hoy nos diste, sea esa palabra viva y eficaz que haga la obra perfecta y completa en la vida de cada uno de nosotros, Señor. No estamos por una religión, estamos por Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien daremos la gloria, la honra y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén y amén. Ve al frente, Señor, a lo largo de este inicio de semana, Señor. Danos la victoria, Señor, y permítenos, Señor, ser oidores y hacedores de esta palabra, mi Dios, y que vengamos con la mejor disposición de hacer las cosas, Señor, porque honramos a un Dios vivo que nos ofrece lo mejor, Padre. Por Cristo tu Hijo, Señor nuestro. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y espero que esta palabra quede bien marcada en nuestra